Doy lectura entonces al Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo unos sabios que venían del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó, y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Entonces ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. Luego, Herodes llamó en secreto a los sabios para saber de ellos el tiempo preciso en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan y averigüen con sumo cuidado acerca del niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo vaya a adorarlo. Después de escuchar al rey, los sabios se fueron. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver a la estrella, se regocijaron mucho. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y, postrándose ante él, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Pero como en sueños se les advirtió que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra de Dios. Podemos tomar asiento. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Nos encontramos justo después de que iniciamos un nuevo año calendario, en este segundo domingo después de Navidad, y les quiero desear un muy buen y bendecido año 2026. Y les pido que me acompañen orando. Oremos. Dios eterno y Padre de nuestro Señor Jesucristo, danos tu Espíritu Santo, que escribe la palabra predicada en nuestros corazones, que la recibamos y creamos, y que nos anime y nos consuele en la eternidad. Glorifica tu palabra en nuestros corazones y hazla tan brillante y cálida que podamos deleitarnos en ella por medio de tu Espíritu Santo, pensar que es lo correcto y por tu poder cumplirla. Por amor a Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bueno, acabamos de escuchar la lectura bíblica del Evangelio de Mateo, que relata esta historia que es muy conocida, tanto dentro como fuera de la iglesia, y que marca un momento muy importante de la iglesia cristiana. Hoy celebramos la fiesta de Epifanía. Con esta fiesta iniciamos un nuevo momento, un nuevo tiempo para la iglesia. Bueno, también es conocida como la fiesta de Reyes o de los Reyes Magos, pero para la iglesia es la fiesta de Epifanía. ¿Y de qué se trata este nuevo momento que estamos iniciando, este nuevo tiempo? Bueno, Epifanía significa manifestación, revelación. Es decir, que desde hoy hasta mediados de febrero estaremos celebrando que Dios se ha revelado por medio de Jesucristo. Este tiempo de Epifanía nos va a permitir enfocarnos en cómo Dios se nos revela a través del regalo de su Hijo Jesús por medio de su nacimiento virginal, cómo Dios se revela por medio de su estrella a los magos de Oriente que llegaron a adorar al niño, cómo Dios se revela por medio del bautismo de Jesús en el río Jordán y, por supuesto, cómo Dios hoy se revela a ti por medio de su palabra y de la Santa Cena. Comenzamos este domingo celebrando
cómo Dios se revela, cómo Dios revela a Jesús, a estos sabios, a estos magos de Oriente, como se les dice en otras versiones también de la Biblia, se les trata de sabios o de magos, y cómo ellos van a ser sus verdaderos adoradores, van a llegar a adorarlo. Y al escuchar los 2 primeros versículos de la palabra, de la Biblia, de esta lectura, ¿no?, que escuchamos hoy, nosotros ya deberíamos estar de fiesta. Porque nos muestra, por un lado, el cumplimiento de la promesa de Dios. Dice, Jesús nació en Belén de Judea. Esa es la primera frase. Y por otro lado, que los magos de Oriente pregunten ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y que afirmen que han visto esta estrella y que vienen a adorarlo, significa que incluso los gentiles, no solo los judíos, pueden ser salvados. Para nuestra alegría, las promesas hechas por Dios no le pertenecen solo a los judíos. Las promesas hechas por Dios le pertenecen a los gentiles. O sea, las promesas hechas por Dios te pertenecen a ti. Y la promesa revelada aquí es que la luz brillará en las tinieblas. Esa luz brillará incluso para todos los que han estado o están en la oscuridad. Y esa luz es para ti. Ahora, ¿qué sabemos de estos magos o sabios que buscan a Jesús? Sabemos, por lo que se nos relata en la lectura, que son una especie de científicos que están interesados en observar fenómenos de la naturaleza. Ellos observan, ¿cierto? Y Dios se manifiesta a través de un foco de su trabajo, que es la observación del cielo, el orden y el movimiento de las estrellas, de los astros en el cielo, y de su búsqueda por el origen quizás de las estrellas, lo que nosotros llamamos actualmente las leyes naturales. Bueno, estos magos, si lo vemos así, son candidatos improbables para que Dios se revele a ellos. Sin embargo, Dios lo hace. Todos nosotros en realidad somos candidatos improbables. Tú eres un candidato improbable. Sin embargo, Dios entra en tu vida. Bueno, estos magos vienen a adorar al recién nacido rey de los judíos. Sin embargo, no tienen experiencia en ser verdaderos adoradores, porque como lo sabemos, ellos son gentiles, no son del pueblo de Israel. Y no es que tengan un problema como de ADN, podríamos decirlo, que como que no son judíos, no nacieron judíos, sino que el problema que ellos tienen es que ellos nunca han tenido un predicador, una persona que les entregue la palabra de Dios, que les hable la palabra de Dios. A diferencia de los magos, el pueblo de Israel ha tenido no solo uno, sino que muchos predicadores. Ellos los llaman usualmente profetas. Y todos estos profetas fueron dados por Dios al pueblo de Israel y no fueron dados a los gentiles, y menos a esos magos. Y esto es importante porque para llegar a la verdadera adoración se necesita haber tenido un predicador que te entregue la palabra de Dios, no cualquier palabra, y tampoco alguna palabra que ellos podrían haber pensado acerca de Dios, no, que te entregue la palabra de Dios. Un predicador entrega la palabra de Dios que está en las Escrituras, en la Biblia. Y no inventa acerca de lo que él piensa de Dios, de lo que cree de Dios. Y bueno, eso es lo que necesitan los magos. Los magos necesitan llegar a la verdadera oración con la palabra de Dios. Y eso también lo necesitas tú. Si vas a adorar apropiadamente a Dios, tienes que tener esta palabra particular a la cual tú te puedas aferrar, especialmente en los tiempos difíciles. Bueno, con todo esto, los magos son guiados por una estrella extraordinaria que aparece en el cielo. Y por la pregunta que hacen los magos, cuando llegan, preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Sabemos que de alguna manera estos magos conocen la promesa dada por Dios a Abraham, que dice,
mi semilla bendecirá a las naciones. Yo les daré un rey que guiará, que gobernará el pueblo. Ellos de alguna forma tienen esta idea de que esta estrella que apareció, que es una especie de señal sobre esto, sobre esta promesa que Dios dio a Abraham. Y se aferran con esperanza, digamos, a esta promesa, y por eso tienen este objetivo de perseguir esta estrella. Y en este caminar llegan a Jerusalén y se entrevistan con Herodes, un hombre que efectivamente tiene en ese momento el título del rey de los judíos. Y aquí es donde les va a quedar claro que yo prefiero llamarles magos a estos magos del Oriente y no sabios del Oriente, porque si nace un nuevo rey que va a gobernar a los judíos, no se llega a Jerusalén, la capital del reino, y se le pregunta a Herodes, el rey del momento, sobre el futuro rey, que es una posible amenaza para Herodes. Una decisión poco sabia de los magos. Pero bueno. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Lo interesante es que al hacerle esta pregunta a Herodes sobre el nacimiento del rey de los judíos, que ellos vienen a adorar, Herodes no sabe nada. Herodes y quienes lo rodeaban, su corte, el pueblo, incluso el pueblo no está enterado de nada. Hay un contraste muy grande entre este conocimiento, esta información que tenían los magos, que no eran judíos, y el desconocimiento de Herodes y su corte y el pueblo judío incluso, quienes deberían haberlo sabido. Bueno, tengamos en claro que estos magos no lo saben por su inteligencia ni por su sabiduría. Estos magos lo saben porque Dios se los ha revelado. Y no tenemos que ir más lejos en la lectura, es Jesús mismo quien lo afirma, como lo relata el libro de Mateo, unos capítulos más adelante. Jesús dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas se las escondiste a los sabios y entendidos y se las revelaste a los niños. Bueno, los magos sabían del nacimiento del rey de los judíos y Herodes, el rey de los judíos, no lo sabía. Por ello, luego de sentirse contrariado, ¿no?, con toda esta información que recibe Herodes, busca a sus eruditos, a sus escribas, a quienes saben acerca de las escrituras, estos expertos, para que les indique dónde debiese nacer el Cristo, el Mesías, el Salvador. Y los escribas simplemente citan a los profetas, indicando que la ciudad será Belén de Judá. En ese momento, los magos escuchan una promesa que viene de las Escrituras por medio de los profetas, que está nombrando específicamente a una persona, quien será rey, el gobernante de Judá. Confirman la información que tenían. Sin embargo, los magos están aprendiendo algo más con esta información que les entregan los eruditos de las Escrituras, ¿no?, los escribas. No solo gobernará Judá, sino que él será pastor y guía de su pueblo Israel. Herodes le pregunta a los magos, medio en secreto, ¿no?, el tiempo exacto en que apareció la estrella y algunos detalles más específicos. Y dada la forma en que lo hace, sabemos que Herodes quiere usar esta información en su propio beneficio. Él tiene planes muy diferentes para Jesús cuando lo encuentre. Como los magos lo iban a adorar, pero Herodes, bueno, sin percatarse de eso al parecer, los magos dejan a Herodes y siguen su camino en la búsqueda del rey que ha nacido, sabiendo que ahí hay algo para ellos, porque el cumplimiento de la promesa de Dios está ahí. Dios cumple sus promesas. Y cuando van en camino, ven nuevamente la estrella, se llenan de una abrumadora alegría porque la estrella se detiene. Y al encontrar al rey,
Los magos se sorprenden. Claro, ellos piensan que saben cómo es un rey y que pueden anticipar cómo se verá un rey, sentado en un trono, con un gran poder, rodeado de majestuosidad, y lo encuentran un poco diferente a como ellos lo habían anticipado. Los magos lo encuentran en una casa, encuentran a un niño con su madre María. Y los magos lo ven, los magos se derriten al ver a este niño y lo adoran. Están adorando a Dios por primera vez. Y Dios les quiebra todos los esquemas de los que ellos habían estado buscando, pensando y estudiando de que era este rey de los judíos que había nacido. Están adorando a este pequeño niño que se puede parecer a muchas cosas, menos a un poderoso rey. Los magos lo adoran y le entregan los regalos que traían para él, ofreciéndole todo lo que tienen. Y ellos no lo saben, pero están siendo parte del cumplimiento de la promesa de Dios. Tal como lo leímos en el Salmo 72, este niño pequeño es el rey, gobernante, pastor y guía que viene hacia ti, lleno de misericordia, cuando le pides ayuda y no tienes quien te socorra. Él se compadece de ti y te salva. Quizá tú pienses, ¿cómo puedes adorar a este misericordioso Dios? La verdadera adoración, finalmente, la tienes al recibir el perdón de los pecados y tú simplemente decir, amén. Sí, Señor, si de esa forma lo quieres, que así sea. Si esta es la forma en que me quieres hacer tu hijo, si esta es la forma en que me quieres hacer tu hija, ¿quién soy yo para decir que no? Amén. Oremos. Misericordioso Dios, gracias Señor. Gracias Señor porque tú no mientes y cumples todas tus promesas en nosotros y con nosotros. Gracias por tu Hijo Jesucristo, quien nos salva y nos redime. Y gracias por tu Espíritu Santo que nos santifica día a día. Te necesitamos, Señor. Amén.